Muy buenas tardes. Arrancamos con un nuevo programa de Lideresas. Estamos transmitiendo en vivo a través de las redes de la Confederación Argentina de Deportes. Nos están viendo en este momento a través de las redes oficiales por Facebook, YouTube y Twitter. Un saludo muy especial a todos y todas en esta semana que estamos de los derechos humanos, y como no podía ser de otra forma, en el programa de Lideresas también vamos a seguir metiéndonos en lo que es el deporte y los derechos humanos. Esta vez lo vamos a hacer con la mirada de dos lideresas, porque son dos lideresas, son militantes también de los derechos humanos, son educadoras populares, así les gusta a ambas nombrarlas. Así que vamos a tener una entrevista doble, no las vamos a sectorizar, así que la vamos a hacer a la igual manera. Aparte ellas se conocen, trabajan también juntas, dan talleres juntas, así que en esta ocasión, en esta oportunidad lo querían hacer juntas y me pareció más que validero, así que les voy a dar la presentación. Esta vez lo estoy haciendo sin mi compañera Natalia, que le mandamos un saludo, tenía un problema personal, así que no ha podido estar, así que me están viendo acá en la conducción, y ya les voy a dar paso y les voy a dar la invitación y la presentación a las dos invitadas que tengo. Una es Guadalupe Samalup, ella es militante, es ex militante de Hijos de la provincia de Córdoba, integró el equipo de educación en derechos humanos de dicha agrupación, luego formó parte del espacio de formación de formadores y de esta pregunta, ¿no?, que nos vamos a hacer a lo largo de este programa, de si vivimos en el país del nunca más. Integró también el equipo de investigación del área legal y de la comunicación Hijos, y es querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad de la provincia de Córdoba. Y por otro lado la tenemos a Virginia Rosa, ella es sobreviviente, es artista, es escritora, es docente, fue responsable del área educativa del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba. A Guadalupe y a Virginia, a ambas le doy la bienvenida a Lideresas. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Hola, chicas. Bueno, un placer tenerlas a ambas acá en el programa de Lideresas. Muchísimas gracias, en principio, por aceptar la invitación al programa. Un lujo que estén acá. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo va todo en Córdoba? Bueno, ¿cómo fue? Cuéntenme un poquito cómo fue, bueno, toda la revolución acerca del 24M que se conmemoró el día de ayer, qué repercusiones hubo, qué actos llevaron a cabo. Bueno, este año con el tema de la pandemia no hubo Sí. la marcha tradicional que esperamos siempre todos los años. El año pasado también, bueno, hubo que suspenderla por razones obvias, y este año también, pero se le buscó la manera desde la mesa de trabajo, que es una colectiva de organizaciones de toda la provincia de Córdoba. Se organizaron caravanas, tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior, acá en las Sierras Chicas, articulada con distintos colectivos y compañeros y compañeras de distintas localidades, así que ha sido una jornada. Estas están siendo unas jornadas muy cargadas de la emocionalidad de siempre, y con muchas actividades. Desde las Sierras Chicas, Uh-huh. desde el Parque de la Memoria de las Sierras Chicas, hicimos, bueno, estaba Guadalupe también, estábamos todos ahí, una actividad que nombramos como Memoria Itinerante, y anduvimos por todos los pueblos de las Sierras Chicas, llevando una marca de memoria, un árbol, y fue muy, muy emocionante. Recorrimos desde Agua de Oro, Villa Mimí, Salchipuedes, Ceballos, el frigorífico, un frigorífico que tuvo muchos desaparecidos, Unquillo, Mendiolaza, creo que los nombré a todos, Guada. Sí. Bueno, una actividad y una juntada muy hermosa, muy emotiva, muy, muy, muy linda, Sí. celebrando los 15 años del Parque de la Memoria de las Sierras Chicas. Uh-huh. Sí, la verdad que creo que lo de plantar memoria fue una muy linda iniciativa, ¿no? Y que creo que tuvo una excelente repercusión, se adhirieron mucha gente, ¿no? Muchos clubes, muchas entidades, la verdad que eso fue muy bueno, ¿no? Y es una gran campaña de concientización sobre todo.
Y yo me quiero meter, ¿no? Como para arrancar y conocerlas, ¿no? Y que los y las televidentes que nos están viendo en el momento sepan un poco la historia, ¿no? Y en lo que vienen trabajando ambas. Bueno, ustedes realizan talleres, ¿no? Que tratan de encuentros que buscan un poco profundizar, ¿no? La formación en relación al eje, ¿no? De la dictadura cívico-militar y democracia. Ustedes desde el rol, ¿no? Desde la amplia trayectoria en lo que tiene que ver con esta tarea pedagógica, ¿no? En los espacios de memoria. ¿Creen que se avanzó con esto de institucionalizar en el sistema educativo el proceso de memoria, verdad y justicia? Digo, las nuevas generaciones, ¿no? De estudiantes, de docentes, ¿asumen un mayor compromiso, digamos, con nuestro pasado reciente? ¿Cómo lo ven? Absolutamente. Los sitios de memoria están recibiendo 10.000 estudiantes al año que luego se comprometen con diferentes actividades, que vuelven a los sitios con propuestas. Bueno, y Guadalupe y yo recorremos escuelas también, en talleres con maestros, con niñez, con estudiantes de primaria, de secundaria, de inicial. Y la verdad es que es como muy interesante escucharlos, ¿no? Esto de poder compartir la pedagogía de la memoria en todos los territorios que nos sea posible. Eso es lo que nos encanta hacer con Guadalupe y con todas las educadoras populares del equipo Vivimos en el País del Nunca Más, del Parque de la Memoria y de diferentes compañeros que están con este compromiso, ¿no? Sin duda, me parece a mí que en los últimos, digamos, sobre todo a partir de que se constituyen en políticas de Estado, muchas de las demandas que veníamos haciendo muchas veces en soledad, sobre todo quienes nos antecedieron, los familiares, las abuelas, eran épocas como muy difíciles, incluso para tratar este tema en los ámbitos escolares o educativos en general. Cuando nosotros empezamos a hacer los talleres de formación de formadores, que le dimos este nombre que vos decías, ¿no? Que es una pregunta, vivimos en el país del nunca más, la verdad que es una pregunta siempre presente, ¿no? Para hacernos. Es necesario, ¿no, Guada, hacerlo en forma de pregunta, ¿no? Más para nosotros sigue ¿no? siendo una pregunta, la verdad que es una pregunta permanente, porque bueno, siempre tenemos los golpes que nos da la realidad desigual en la que vivimos, así que sin duda es una pregunta para hacernos, ¿no? ¿Cómo se construye? ¿Cuáles son los logros que hemos tenido? ¿Cuáles son las cosas que todavía nos faltan, que son muchísimas, en lo que es la agenda específica, digamos, de derechos humanos en relación a la última dictadura? Sin duda, la necesidad imperiosa todavía de poder enterrar a nuestros muertos, o sea, encontrar los cuerpos y recuperar a las nietas, a los nietos que todavía no conocen su identidad, son como las dos cuestiones urgentes que siguen estando, ¿no? En la agenda. Eso, me parece que sí, es cierto que el alcance que han tenido a partir de la constitución de los espacios para la memoria y de que también se construyeran agendas educativas en cada institución sobre la temática ha sido, bueno, multiplicadora, y también resultado de un proceso, como decía la otra vez Elizabeth Gómez Alcorta, que la escuchaba, de estos dos fuegos, ¿no? Por un lado, la movilización enorme que hemos tenido como sociedad, de la cual en Córdoba pueden dar cuenta cómo han siendo cada vez más masivas las marchas del 24, que empezaron siendo de un centenar de personas y terminaron en 50.000, siendo en los últimos tiempos. Esa acción de reclamo, de búsqueda, de encontrarle la vuelta, de buscar las grietas en un sistema, por ejemplo, judicial, que hizo todas las cosas muy difíciles, y bueno, sin duda la voluntad de un Estado que en aquel momento decidió bajar los cuadros y subir lo que tenía que subir, han logrado, me parece, una amplitud que se reflejó también un poco en lo que fueron las movilizaciones contra el 2x1, aquel intento del anterior gobierno nacional de una impunidad solapada, y que fue impresionante esa multiplicación de los pañuelos blancos como símbolo común del país que queremos, del país para nunca más.
Así que... Exactamente. Creo que ahí tocas un punto fundamental, ¿no? El por qué lo tenemos que dejar como pregunta, ¿no? ¿Por qué no lo podemos dar como una afirmación, ¿no? Porque no solamente por este tema que decís vos, ¿no? Sino también porque hay todavía como un negacionismo, ¿no? Todavía se usa la palabra resistencia, ¿no? Bueno, el otro día en el conversatorio un poco lo hablaba, ¿no? Ayelén Pujol, con los panelistas invitados a ese conversatorio, ¿no? Hablaba de esto todavía de la resistencia, o creo que son todos como índices que llevan, ¿no? Como a dejar esta pregunta abierta, ¿no? Pero ¿por qué todavía hay algo, ¿no? Atrás que se resiste o que niega, ¿no? Lo innegable, ¿no? Pero por otro lado está como este acompañamiento que decís vos, o este crecimiento, ¿no? De que cada vez sale más gente a gritar nunca más, ¿no? Y este acompañamiento también de las entidades deportivas, ¿no? Y les quiero preguntar ahí, Viri, Guada, ¿cómo lo ven, no? Nosotros desde el lugar, ¿no? Del deporte, al que hacemos hincapié, ¿cómo ven, no? Este acompañamiento, bueno, de la AFA, de los clubes, ¿no? Que también planten memoria, que salgan a reivindicar a los socios de detenidos, ¿no? Desaparecidos, que también hagan, ¿no? Esta reivindicación que lo creemos tan importante, ¿no? Desde acá. Hay algo lindo para contar en ese sentido, que tiene que ver con el club de Villa Siburu, un barrio de aquí de Córdoba. Sí. El Archivo de la Memoria tenía un álbum de vida, una historia de vida, Pablo Ochoa, y lo llevó al club para que quede en el club, pero aparte nos han convidado, y estamos muy contentas, a hacer un taller de pedagogía de la memoria con las inferiores de Siburu. Así Mira que, qué bueno. sí, es re lindo, y bueno, todo esto está pasando así hace un rato, ¿no? Estamos muy contentos. Bueno, de hecho, Vir, vos participaste, ¿no? Del libro de la historia que nos parió y de las memorias del terrorismo de Estado en el barrio, ¿no? Que fue un libro nacido en el barrio, ¿no? Sí, en realidad la que participó mucho es Guadalupe. Yo escribí el prólogo y estuve cerca de ese equipo de historia oral muy hermoso. Bien. Pero en el territorio y participando fue Guadalupe. Ah, bueno, ahí la agarro a Guada entonces, y ya que justo estamos tocando estos temas de los clubes de barrio, ¿no? Cómo también es reconstruir un poco, ¿no? La historia a partir de los barrios, ¿no? Porque no están exentos. Cómo se asocia, ¿no? Este tema del barrio y la identidad, esta experiencia, ¿no? De situar gráficamente en una ciudad de Córdoba un sector que estuvo particularmente, ¿no? Marcado por el terrorismo de Estado y que se encuentran, ¿no? Como lugares paradigmáticos de esto del aparato represivo, y que hayan funcionado, ¿no? También centros clandestinos. Creo que, Guada, está bueno que nos traigas y nos des a conocer un poco también cómo se vivió, ¿no? En el interior de la provincia de Córdoba también, ¿no? Este tipo de historia negra. Sí. Bueno, una de las cosas que decíamos justamente hoy en el encuentro en la plaza, en esta caravana, tenía que ver con esto y tiene que ver con esto que vos planteabas un poco de los discursos negacionistas que todavía circulan, porque la memoria es un territorio de disputa y va a serlo siempre. Y en ese sentido, una de las cosas que decía Marcelo Jornet, un compañero muy querido, era esto de discutir con esta idea de que la dictadura en ciertos lugares no pasó. No podemos pensarlo para el ámbito del deporte también, ¿no? Sin duda el fútbol, si bien podemos pensar en el ícono del Mundial 78, ¿no? De cómo el uso, digamos, político para el lavado de cara de la misma dictadura, bueno, el deporte tuvo un lugar súper central, pero bueno, en esto de pensar que la dictadura también pasó porque fue parte de un plan de exterminio a la oposición política que quería otro modelo de país, cuando uno entra a convidar, a escuchar qué es lo que pasó en las localidades, en los barrios, en los clubes, esa historia está presente, en muchos casos atravesadas por los silencios, como en el caso de ese trabajo que hicimos en Barrio Müller, Maldonado, San Vicente, donde había sido muy marcado por el terrorismo de Estado, porque allí funcionó
uno de los campos de concentración más grandes que tuvo la provincia de Córdoba, que además empezó a funcionar en el 75, y bueno, y además el cementerio San Vicente, donde se hicieron enterramientos clandestinos. Esa investigación, nosotros era una investigación desde la escuela, que fue muy interesante porque las propias estudiantas y estudiantes fueron los que hicieron las entrevistas a sus propios vecinos y vecinas. Entonces, bueno, me parece que de eso se trata la propuesta de la pedagogía de la memoria, que tiene que ver con la socialización, el poder decir, el poder pensar en los olvidos y los recuerdos que integran la memoria y que están presentes hoy. No se trata de reproducir un discurso monolítico, sino de ver desde dónde podemos conectar con sensibilidades comunes que nos importan como humanidad. Digamos. La propuesta nuestra de trabajo pedagógico desde la memoria tiene que ver con poder interpelarnos desde las experiencias particulares que hubieron en cada club, en cada barrio, a partir de recuperar las identidades de aquellos que estando ausentes están presentes. Y bueno, y eso, desde ese lugar, compartir una sensibilidad que nos parece importante tenerla como seres humanos que somos, ligarla con la justicia social, que es una búsqueda que sigue adelante, y eso, no pensar en que la memoria es, bueno, un discurso cerrado del 24 de marzo pasó tal cosa, sino que tiene que ver con cómo nos interpela desde núcleos muy fuertes, como es la identidad, como es el hacer colectivo, el trabajar para transformar la realidad que nos molesta, el trabajar por los derechos, en fin, me parece que en eso la memoria se teje de una forma que nos incluye a todos y a todas, no es una memoria solamente de aquellos que se consideran afectados directamente, sino que nos permite ver cómo el plan genocida nos atravesó a todos y nos atraviesa, y cuáles son los dolores que nos quedan, que son lamentablemente muchos todavía. Sí. Bueno, les pregunto, ¿no? Sí, perdón. Sí. No, iba a decir también que las luchas del presente nos hacen caminar hacia la ampliación de derechos, ¿no? Entonces es re interesante esto de poder hacer talleres con las inferiores de los clubes de fútbol, con profesoras y profesores, incorporar la mirada de género, ¿no?, a las prácticas de pedagogía de la memoria. Sí, bueno, justamente iba a abordar ese tema, ¿no? Cómo también las interpela desde ese lugar, ¿no? El tema de hablar también de deporte y de derechos humanos, pero con una mirada también, ¿no? Hacia la perspectiva de género. Sí, nosotras con Guadalupe tuvimos un taller muy interesante, convocadas por una escuela, y eran niñas de primaria, ¿no? Que habían iniciado en la escuela, una escuela con un proyecto institucional muy interesante, muy desde la pedagogía de la memoria, una escuela hermosa. Bueno, las niñas plantearon que por qué no podían usar pantalón corto y los varones sí. Nos convocaron para hacer un taller con estudiantes y con docentes. Y impresionante, niñas de 11, 12 años y varones también, escucharlos nos daba todas las herramientas para trabajar en ese taller, y pudieron pensar juntos con la institución cómo querían que fueran las prácticas de deporte y de la ropa y de lo que se ponen y del deseo y de los derechos. Y fue la verdad como de las cosas más muy chiquitas, ¿no? 11 años, 12 años. Sí, claro. Tenían una claridad en lo que expresaban, que bueno, toda la escuela se puso a trabajar en eso para no imponer un uniforme por reglamento, ¿no?, sino consensuarlo. Fue muy, muy hermosa experiencia. Sí, además se dio algo interesante que también tiene que ver con nuestra trayectoria anterior. Cuando nosotros empezamos a ir a las escuelas allá lejos y hace tiempo, pasaba que una de las principales dificultades que encontrábamos era las propias docentes, digamos, los propios docentes que muchas veces no sabían y muchas veces obturaban los debates.
sigue siendo esa una lucha, ¿no? A dar, de cómo las escuelas, de los espacios educativos, deportivos, pueden ser espacios donde reflexionar y pensar en lo que nos pasa. Y en ese sentido, en ese desafío que plantearon estas pibas en esa escuela, fue muy interesante el laburo que hicimos con las docentes, porque a veces hay una idea de la infancia como algo inferior, o sea, se inferioriza a los pibes, se inferioriza a las juventudes, y las preguntas que nos están haciendo son preguntas muy válidas, a las que es interesante como proceso colectivo, no solo para ellos y ellas, sino para todos y todas, darle lugar a esas preguntas, darle lugar a esa interpelación y no reproducir las prácticas autoritarias a las que estamos malamente acostumbrados de obturar, ¿no? O de creer que son chiquitadas o son caprichos, cuando en realidad, por ejemplo en esto que tenía que ver con me quiero vestir y quiero estar cómoda, igual que pueden estar los varones, guarda una profundidad y un plantarse desde una perspectiva de derecho, que fue, bueno, súper interesante el proceso que las pibas con ese posicionamiento pudieron generar en ese lugar. En el deporte pasa lo mismo, bueno, ahí en Campo La Ribera tenemos a las compañeras haciendo fútbol, y es un proceso muy interesante porque es un barrio, una barriada muy popular de la ciudad de Córdoba, y las canchas que colindan con el que fue centro clandestino, que luego funcionó una escuela ahí, eran ocupadas por muchachos. Y bueno, cuando las chicas de Abriendo la Cancha y del grupo de pibas que se formó ahí de fútbol empezaron a decir, che, nosotros vamos a ocupar la cancha en cierto horario, bueno, se generaron estas discusiones, espacios de negociación y espacios de conquista, porque finalmente ellas entrenan y todo ahí, son un colectivo hermoso de mujeres, de jóvenes, que bueno, pero por eso mismo, ¿no? Estas disputas son las que tienen que ver para nosotros con la pedagogía de la memoria y con el por qué es importante seguir preguntándonos si vivimos o no en el país de nunca más. Lo vamos construyendo, esa es la realidad. Exactamente. Bueno, lo mismo pasaba, ¿no? Cuando le preguntaban a Claudio Gómez, que es un periodista que también, ¿no?, reconstruye toda la historia de los derechos humanos, le hablaba como que está en proceso, ¿no? Y es esto, podemos responder quizás esa misma pregunta a esta, ¿no? Creo que está en proceso, y sí, más por todo esto que afirmás vos, Guada, y que aparte también, sobre todo, en el interior de las provincias, ¿no? Está este desafío del que hablás vos, ¿no? Que pareciera que ahí todo cuesta un poco más, ¿no? O esto que hablás vos, ¿no? De también las pibas ocupar el espacio, ¿no? De esto que antes era el Campo de la Ribera, que hoy sea un lugar en donde ellas entrenen al fútbol y lo quieren hacer en el horario, ¿no? Que ellas quieran, ¿no? Quizás por ahí trasladándolo a lo que pasa hoy no está exento, ¿no? Todavía todo eso del deporte y de los horarios que se le dan a las jugadoras, ya sea para entrenar, o el equipo, los accesorios, las herramientas, digo, ¿no? Creo que hay un proceso y hay un montón también ahí para deconstruir que va, ¿no? Un poco como camino a eso. Y sobre todo porque, metiéndonos no en esto, ¿no?, que estamos hablando de clubes de barrio, hablamos que hay una precarización todavía, ¿no?, laboral importante, la dificultad como para acceder a derechos sociales básicos, ¿no? Que por ahí también todo esto dificulta un poco también, ¿no?, metiéndonos un poco en lo social. ¿Cómo lo ven? Sí, sin duda. Yo creo que los clubes, si los pensamos como las escuelas, hay un montón de barrios y de pueblos en nuestras provincias donde el club y la escuela siguen siendo instituciones que están en pie, y entonces tienen un rol fundamental en términos pedagógicos y en términos de inclusión, de una pedagogía para la inclusión. Entonces me parece que no es menor pensarlos como lugares importantes en la construcción de derechos, ¿no? Sin duda. Después hay una idea de, bueno, uno siempre quiere cambiarlo todo y no sabe por dónde empezar, y bueno, empezar por las casas, como decimos acá, es
es lo importante. Entonces yo creo que, bueno, esto, la apertura de los mismos varones que iban a jugar ahí al fútbol, a esta negociación de ceder espacios para que otros pudieran jugar, me parece que se trata de eso en distintas escalas, en distintos niveles, pero es un hacer. Nosotras estamos convencidas de que la memoria está ligada a un hacer, que es situado y es actual. Estábamos hablando de pensar en la memoria, ¿no? Desde lo que fuimos, para entender lo que somos y proyectar lo que queremos ser, que es una frase, ¿no? En la que hace hincapié Guadalupe, y que quiero ver, ¿no? Cómo cada una, desde su visión, ven esto, ¿no? De que cada vez sean más docentes, ¿no? Que se animen a trabajar sobre la dictadura, de estas experiencias de recuperación, ¿no? De nuestra historia, que haya espacios donde de eso sí se habla. Creo que un poco todo eso, ¿no? Aborda también la memoria, como para de esta forma, ¿no? Un poco recuperar el pasado y como para luchar por un presente y por un futuro mejor, ¿no? ¿Cómo lo ve Guadalupe? Quiero también saber desde el lado de Virginia, este tema de pensar la memoria, ¿no? Eh, ¿Querés que empiece, Wadi? ¿Sí? Bueno. No se peleen, por favor. Oh. No peleamos, estábamos hablando un poco en la pausa, nos quedamos pensando en la pregunta. Bueno, desde la pedagogía de la memoria hay como categorías que son hermosas para trabajar en talleres y que van nutriendo lo que es la pedagogía de la memoria, que es una disciplina en construcción. Sí. La educación popular es una de esas categorías, que la palabra circule, que la palabra de todos y todas es importante y construye conocimiento. El reparto de lo sensible, que es una categoría hermosa, un concepto de Jacques Rancière, tiene que ver con compartir lo sensible y compartir lo sensible de cada uno de los integrantes y de cada una de las integrantes de cada taller y devolverlo en una producción artística, literaria, teatral, plástica. Bueno, el amor es un espacio, es una categoría infaltable. Y las infancias, es muy interesante cuando trabajas con niñas o niños de 4 años que tienen recuerdos y que cuando los comparten, muchos recuerdos se parecen, y más adelante la escuela tiene que formalizar lo que es memoria individual, memoria colectiva, y las chicas lo han pasado por su cuerpo. Entonces pueden decir ellos qué es la memoria individual, qué es la memoria colectiva, y así con todos los integrantes de cada uno de los talleres, de diferentes edades o de diferentes trayectorias escolares. Esto es muy interesante y la escucha es como fundamental. Pensar con las docentes, lo digo en femenino porque hay una enorme mayoría de mujeres en la docencia, por lo menos en la experiencia nuestra, en sus propias infancias, en su propia escolaridad, desde lo sensible, desde el deseo, desde cómo lo miran desde el presente, es muy interesante porque producen reflexiones muy interesantes que van construyendo junto con nosotras lo que es la pedagogía de la memoria. Un poco, Guadalupe tiene que ver también con el lugar con nuestro lugar en el mundo, digamos, con nuestros grupos de pertenencia, con esto de que se vaya construyendo, ¿no? Como de manera colectiva, digamos, la memoria social. Sí, sin duda es situada, ¿no? La memoria situada en nuestra experiencia, en nuestro hacer hoy, porque somos hoy, somos lo que somos hoy. Entonces es un desafío construir propuestas pedagógicas en los encuentros que puedan ayudar a este reparto de lo sensible que dice Vicky, que es para nosotros sustancial, porque no entendemos la memoria como algo estático, sino como algo en movimiento y movilizante. Entonces, bueno, ahí siempre el desafío de cómo construir dispositivos, preguntas,
formas de hacer que tengan que ver con cada grupo humano, ¿no? Ya sean niños, niñas pequeños o docentes. Bueno, son grupalidades diferentes y trayectorias diferentes. En este sentido, es fundamental conocernos para poder pensar juntos qué claves de lectura nos pueden interpelar, qué elementos, por ejemplo, el Archivo Provincial de la Memoria tiene un trabajo muy interesante con los objetos, en una sala que se llama Vidas para ser contadas, donde, bueno, están muchísimos objetos que formaron parte de la vida de los compañeros y las compañeras desaparecidas, y es valiosísimo trabajar a partir de ahí, con los jóvenes, con todos los que recorren el sitio, permite este reparto de lo sensible y esta valoración de las experiencias de cada uno, ¿no? Y cada una, que son diversas, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De que la memoria sea un espacio que nos contenga, donde podamos pensar en las situaciones que vivimos y que puedan alimentar salidas colectivas, vías, digamos, de construcción, digamos, frente a lo que nos molesta, lo que nos jode, lo que nos interpela hoy. Y en ese sentido creo que ahí está la potencia de la propuesta, que nosotros la hemos visto en movimiento y es riquísima, porque no es lineal nunca, siempre se renueva. Exacto. ¿Y qué pasa, no, con esto del olvido y el silencio, no? Porque no es lo mismo. Y hay situaciones que hacen posible por ahí hablar de ciertas cosas y otras que no, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esto? Y bueno, sin... Dale, igual. No, dale, Vicky, dale. No, iba a contar justamente eso, que cuando hay experiencias con niños y con jóvenes, de preguntarles o pedirles que pregunten en sus casas qué saben de los desaparecidos, qué saben de la historia reciente. Entonces vienen al taller con relatos y es la palabra de sus familias las que van armando el taller. Y eso tiene que ver con escuchar y dar la palabra, y que no es que vamos a hacer un taller declarativo contando qué son los derechos humanos, el olvido, no sé qué, sino que la palabra de sus propias familias se complementa con lo que nosotras compartimos y con lo que ellos mismos comparten. Y la otra cosa cortita que me gustaría contar es que que los talleres de objetos son maravillosos. Convocamos a un sexto grado con su objeto favorito, y esto te va a encantar, Elisa, porque varios varones, chiquitos, ¿no? Sexto grado, vinieron con sus copas que han ganado últimamente en los clubes de barrio. Así que venían muy contentos con su copa ganada, de los más chiquitos en las canchitas de fútbol que había por el barrio, que era el barrio Patricios Norte, y cada uno con su objeto contó memorias bueno, que nosotras aprendemos, porque bueno, empiezan a ser nuestras, ¿no? Eso es compartir la memoria colectiva y el reparto de lo sensible. Sí, además esta idea de que todos tenemos algo para contar. Todos tenemos algo para contar, todos tenemos preguntas, me parece que eso es lo que dinamiza la memoria, que vos preguntabas en esta relación con el olvido, y nosotros siempre decimos que las memorias se constituyen de olvidos, de recuerdos, de silencios también, porque no cualquier espacio funciona para contar ciertas cosas. Hay distintos tipos de silencios, digamos, hay silencios que son introspectivos, respetuosos, hay otros silencios que son impuestos y contra ellos peleamos, sin duda, porque se trata de poder decir también desde la expresión artística, que me parece que es una herramienta fundamental y sustancial, porque nos conecta de otra manera con estos recorridos, ¿no? Y también desde ese lugar se renuevan y siguen circulando afectivamente, que de eso se trata. La potencia de los objetos de memoria es maravillosa. ¿Te acordás, Guada, la experiencia en la escuela campesina?
y objetos que traían de sus vidas cotidianas y la enorme cantidad de memorias que albergaban esos objetos y todo lo que aprendimos en esos talleres, ¿no? Sí. Esos ejercicios también, digamos, los llevan a los talleres que van recorriendo, digamos, en el interior del país. Sí, Sí, claro. vamos para todos lados, es nuestra valija. Sí, porque son, sí, no, es súper enriquecedor. Me A veces imagino llevamos, a veces llevamos nosotras una bolsa de objetos en los talleres de carnaval, por ejemplo, llevamos nosotras objetos y solicitamos que lleven sus objetos y salen talleres re interesantes de pensar el carnaval, las prohibiciones, las memorias personales de cada participante en los carnavales de la infancia, en los de ahora, en los de Uruguay, en las mujeres en el carnaval, que es toda también una lucha que están llevando adelante, sobre todo las compañeras uruguayas, ¿no? Es un placer escucharlas y aprender de ustedes y abordar, ¿no?, este tema tan especial y sobre cómo educar, ¿no? Chicas, porque vos hablabas un poco, Guada, en el anterior bloque de esto, ¿no? De cómo educar respetuosamente, ¿no? O de cómo informar ciertas cosas, qué hablar y qué no, bueno, respecto a esto del olvido y el silencio. Y esta educación respetuosa por los derechos humanos, ¿no? De un poco educar desde el ejemplo y desde la praxis. ¿Cómo educamos, ¿no? Para la democracia, si todavía hay personas, ¿no?, que ejercen lo antidemocrático, ¿no? O cómo educamos desde la solidaridad si no existe, ¿no?, esa solidaridad. ¿Cómo se hace? Es como la parte más difícil, ¿no? Yo creo que es el desafío que todas las personas que trabajamos con educación popular nos planteamos. Se trata de abrir la cancha, justamente, Sí. y pensar cómo nos han atravesado en lo particular, o sea, en lo singular y en lo común, la crueldad, la falta de derechos, ¿no? La discriminación. Me parece que con eso intentamos conectar nosotras en nuestro ejercicio pedagógico y entendemos que esa es la fortaleza de la memoria, ¿no? Cuando uno puede rememorar, lo hace situadamente, entonces hay contextos que habilitan repensarse, repensarnos, pensar cómo a nosotros la solidaridad, cómo la afectividad, cómo la calidez, el cuidado, nos hace mejores personas y mejores sociedades, ¿no? Mejor socialmente, digamos, poder ver al otro y no andar por la vida despreocupado de los demás, que es algo que ha sido, bueno, muy difícil para mi generación en particular, que crecimos en los 90, muy a la intemperie en muchas cosas, y con muchísimo individualismo reinante, ¿no? Y bueno, en ese marco organizarnos colectivamente, reconocernos en las historias de los otros, de las otras, de los otros también, que es algo también nuevo, porque son preguntas nuevas, ¿no? Hoy me acordaba de un taller que dimos para compañeros de geografía de la universidad, y cuando fuimos al Archivo Provincial de la Memoria, preguntaban por qué entre las imágenes de los desaparecidos no había ninguna travesti. Y entonces, bueno, se dan nuevas preguntas, ¿no? Nuevas preguntas que interpelan al hoy. Se abre el y juego. que, claro, y que interpelan esa memoria, ¿no? Y que, bueno, también nos ayudan a pensar cuántas cosas hay todavía por abrir, por seguir pensando, cuántas preguntas por hacer y cuánta gente por buscar para preguntarle también, porque una búsqueda, ¿no? No es que está dado, sino que es una búsqueda de generar estos encuentros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lo ves desde tu lado? No te había escuchado, perdón. Sí, esto que cuenta Guadalupe es re interesante. La pregunta que hacen los estudiantes de geografía es muy interesante porque nos permite también trabajar con documentos. O sea, hay documentos en el acervo del archivo de la memoria donde está el nombre del detenido y en el delito, que,
se le imputa por haber pasado por ese sitio, en muchos casos dice homosexualidad como un delito. Entonces, esto abre los debates y permite también pensar en un marco de rupturas y continuidades, ¿no? ¿Qué cosas continúan? ¿Qué obligación de silencio? ¿Qué cosas se niegan aún? En las que tenemos que seguir indagando. Hay un taller también que hacemos que es de libros prohibidos. Les preguntamos a los participantes por qué creen que los prohibieron o cómo lo ven, y sobre todo qué continuidades del autoritarismo perciben hoy en las instituciones, en las escuelas, en los clubes, en los espacios. En la casa. Y ellos definen lo que fue el control social, o sea, con sus reclamos, ¿no? Bueno, con secundarios es monumental. A mí me prohíbe que lleve el pelo azul, como si fuera Claro. un delito llevar el pelo azul. O las chicas estas de la escuela primaria que no quieren que nos pongamos pantalón corto, no sé qué. Entonces pensar qué continuidades de prácticas autoritarias subsisten es una reflexión que hacen, nos llenan de palabras, de contenidos, ¿no? Sobre todo lo que sea Guadalupe, ¿no? De abrir las nuevas preguntas que van surgiendo, ¿no? Porque hoy se puede trasladar a quizás qué libros se enseñan hoy en las escuelas, ¿no? O si bien decíamos que hoy cada vez más docentes por ahí abren el juego en esto y se interiorizan, ¿no? Por saber lo que pasó durante la dictadura y cómo se fue construyendo la historia, es esto, ¿no? De qué libros mostramos y qué libros enseñamos, ¿no? Creo que hay un montón de preguntas ahí que están ahí, ¿no? Como resolviéndose, pero creo que también desde el lugar de hijos, creo que es importante, y ahí como participación que has tenido vos sobre todo, Guadalupe, creo que esto, ¿no? También de que estén jóvenes que sin haber tenido una experiencia, ¿no? Directamente relacionada con la represión política, que puedan compartir, ¿no? Los mismos objetivos, el mismo método de trabajo. Creo que es importante, ¿no? Para todo eso, porque está desde el lado empático también, desde la cuestión. Quiero que me deje una reflexión cada una, Guada y Vir, antes de este gran cierre del programa, una reflexión cortita, una frase, algo que les marque y les represente, ¿no? Esta semana de los derechos humanos. Lo que ustedes quieran, este espacio es de ustedes. Bueno, yo podría decir que la memoria nos pasa a todas, a todes, que nos atraviesa en nuestra cotidianeidad, en nuestras luchas, y que es una fuente de trabajo infinita en términos educativos y más allá de lo educativo para la vida misma. Hay aprendizajes profundos sobre la vida, sobre nuestras existencias, que anidan en la memoria. Así que me parece que si yo dejaría algo es lo importante que es preguntarse, lo importante que es abrirse a escuchar a otros, a otras, y lo importante de aprender a decirnos. Y sobre todo ahí dejar el juego, ¿no? De lo que decíamos antes, de alguna forma, ¿no? De si es posible, ¿no? Vivir sin un nunca más, ¿no? Sí. A mí, además de todo lo que dijo Guadalupe, me parece importante lo colectivo, ¿no? Cuando una se reúne para escuchar, para hablar, para contar memorias, para aprender, está compartiendo intimidad. Y eso es amor. Está generando un vínculo. Y es cuando una siente que se ha generado un vínculo con un grupo, es maravilloso. O sea, queremos salir a recorrer todos los territorios posibles, seguimos proponiendo, inventando talleres que se redefinen desde la práctica anterior, reflexionando una práctica, aparecen 3 talleres, no, el próximo, mirá, viste que dijeron esto, vamos. Este movimiento incesante de caminar por la pedagogía de la memoria es apasionante. Bueno, ojalá me pueda sumar alguno. Ustedes me manden la invitación, pues me encantaría, porque la verdad que sí, son talleres que enriquecen mucho.
así que nada, me encantaría. Nada, infinitas gracias Guadalupe y Virginia por haber estado acá. Fue un placer escucharlas. Me llevo un poco de cada una de todo lo que dijeron, ¿no? Creo que es un aprendizaje continuo y creo que en este construir la memoria, ¿no? Esta parte de, como decía antes, recuperar el pasado para luchar, ¿no? Por un presente y por un futuro mejor, creo que se trata de eso todos, ¿no? Lo que de alguna manera seguimos como militando, ¿no? Por esta lucha de la identidad, ¿no? De la memoria, de la verdad y sobre todo de la justicia, ¿no? Así que infinitas gracias, gracias chicas por haber estado acá en el programa de Lideresa. Fue un placer. Gracias a ustedes y gracias a todos los que pueden estar viéndonos. La lucha por la memoria, la verdad y la justicia social nos convoca a todos. A todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Nosotros entonces, con Guadalupe y Virginia, nos vamos despidiendo. Hemos llegado al final de un nuevo programa de Lideresas. Los esperamos como todos los viernes a las 14 horas a través de las redes oficiales Facebook, YouTube, Twitter y la radio de la Confederación también. Fue un placer. Nos vemos el viernes que viene. Esto fue Lideresas.